Gózate Onda Bacana, el espacio que te invita a explorar y disfrutar de las vivencias de interculturalidad. Me la gozo plena. Bienvenidos a Onda Bacana. Hoy estamos con Paola Borgonovo. Paola es una guatemalteca chapina que lleva ya 11 años viviendo en Alemania. Es ingeniera industrial y tiene una maestría en administración de empresas y desde hace unos años tiene una empresa de asesoría, desde donde ayuda a otros latinos a establecerse aquí en Alemania. Paola, qué alegría que estés aquí con nosotros hoy en Onda Bacana. Bienvenida. Pues hola Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu podcast, a tu programa y pues veamos a ver qué sale de toda esta plática. Seguramente algo muy bueno. Pues Pao, cuéntanos un poco de tus antepasados, de tus orígenes, ¿por qué tienes ese nombre de Borgonovo? Oh, wow. Bueno, mira, soy hija de un papá salvadoreño, origen italiano, de una mamá guatemalteca, de papá hondureño, y ya por eso el apellido Borgonovo viene de Monza, Italia. Mi abuelo migró hace más de 50 años a El Salvador y se estableció ahí, se casó con mi abuelita de apellido Paul, más alemán. Y bueno, somos de ese lado, de la parte paterna, somos una familia ya en tercera generación, cafetalera, donde exportamos a nivel internacional, ¿verdad? Y de parte de mamá, pues todos empresarios establecidos en Guatemala y ya con unos zapatos muy grandes que llenar. Wow, entonces la línea empresarial viene de la familia, muy bonito, muy bonito. Y bueno, a mí me gustaría que hoy empezáramos, que tú nos contaras un poquito sobre la cultura guatemalteca, que los caracteriza a los guatemaltecos. Bueno, mira, vamos a empezar. Yo creo que Guatemala es un país que pocos conocen de este lado del planeta Tierra. Cuando uno menciona Guatemala, dicen ¿dónde queda eso? ¿Verdad? Nosotros somos el país más grande de Centroamérica, ese pedacito de América que es el más angosto. Somos ya 18 millones de habitantes. Somos un país que tiene salida a los dos mares, tanto Atlántico como Pacífico. Tenemos toda clase de climas, ¿verdad? Que se llama, por eso nos llamamos el país de la eterna primavera, porque podemos tener todos los climas y microclimas que pueden existir, lo cual hace a Guatemala y a su tierra muy rica en poder cultivar cualquier cosa. Y también nos pone en el centro de la posibilidad de ser un país exportador e importador de muchas formas, ¿verdad? ¿Qué más te puedo decir de mi país? Somos el centro del mundo maya, ¿verdad? Todos conocemos a los aztecas en México, a los incas en Perú y eso, pero nosotros somos el país donde la ciudad más conocida, Tikal, internacionalmente, ciudad protegida por la UNESCO, así como la antigua, donde todavía podemos convivir con orígenes mayas, ¿verdad? Donde nuestra población indígena es muy representativa y todavía pues tienen la fortaleza, diría yo, de poder vivir en base a sus creencias y
y a sus costumbres, ¿verdad? Con sus trajes típicos, con sus idiomas. Así que somos un país muy colorido, intercultural. Sí, bueno, esto que estamos viendo acá, esas imágenes maravillosas, ¿qué es lo que más tú extrañas de tu Guatemala? Ay, los frijoles. ¿Qué extraño de Guatemala? Sí, yo creo que la comida, un poco la espontaneidad de nuestra gente, la alegría, y un poco las costumbres y el privilegio de estar con la familia, ¿no? Claro, sí. Bueno, tú me enviaste un par de fotos muy lindas, quizás nos puedes contar un poquito de estas cosas que estamos viendo. Sí, claro que sí. Bueno, Antigua Guatemala es nuestra capital anterior, ¿verdad? Esta es una ciudad muy pintoresca, muy colonial. Como todos sabemos, la historia de América, nosotros fuimos colonizados por los españoles. Y esta es una ciudad con sus colores y con su geometría, de la forma en que está construida, muy representativa de esa época. Antigua Guatemala es una ciudad protegida por la UNESCO y muy conocida también por ciertas tradiciones que nosotros tenemos en Guatemala, como es la Semana Santa, donde todavía se celebra con sus procesiones, con sus alfombras de acerrín, de colores, que es una época muy linda donde todos... donde se cargan las procesiones, se carga la Virgen, a Jesús, donde se vive todas esos textos de la Biblia, ¿verdad? De cuando Poncio Pilatos, y eso en Antigua todo eso se representa en las diferentes iglesias, en los diferentes altares que se pueden visitar. Durante toda esa semana de Semana Santa, es algo que gusta muchísimo y que las personas que han tenido la oportunidad de visitar nuestro país quedan enamorados. Y es preciosísimo, yo admiro mucho esos colores que me recuerdan, o sea, cuando vemos fotos de otros países latinoamericanos, México, Cuba, incluso en Colombia también hay esas calles con esos colores preciosos, es maravilloso, se siente uno en casa cuando ve tanto color. Me llama mucho la atención que tú contabas que a Guatemala se le dice pues la ciudad, el país de la eterna primavera, y me recuerda mucho que así se le llama también a Medellín, la ciudad de la eterna primavera en Colombia. Tenemos muchas cosas en común como latinoamericanos y pues una de ellas es la naturaleza, ¿no? Esta foto, sacadas de internet, ¿verdad? Porque yo creo que las que yo tengo ya se quedaron en el baúl de los recuerdos. Semuc Champey es una de las lagunas más conocidas en el centro, más norte-centro de Guatemala. Cobán es una región muy conocida porque ahí tenemos el biotopo donde todavía se puede ver el quetzal, que es nuestra ave nacional, y que tratamos de protegerla porque casi no se ve y casi que es una ave en extinción. Y esta área tiene lo que nosotros le llamamos el chipi chipi. Creo que por todos los cambios climatológicos creo que ya no es así, pero el chipi chipi es como que nunca deja de llover, como una llovizna perenne, como algo que nunca pasa. Y eso hace que sea una región muy verde y estas aguas cristalinas increíbles, y cuando te metes ahí es impresionante.
Debe ser maravilloso. Es como estar en el Edén, me imagino. Wow. Sí, es muy lindo. Hay lugares, rincones que realmente son como todavía muy naturales y que son dignos de conocer. Sí, ojalá que los conservemos, ¿no? La actualidad se hace mucho en contra de la naturaleza que tanto nos da la vida, que es todo. Así es. Totalmente. Y bueno, un aspecto también de tu país que tú decías que extrañas mucho la comida, y hay algo que se llama el fiambre, creo que me contabas, ¿no? ¿Nos puedes decir eso qué es? Pues mira, empezamos hablando de la Semana Santa, que es algo muy representativo de nosotros, algo que nosotros también celebramos mucho, es el 1 de noviembre, ¿verdad? En comparación a México, por decirte que tenemos toda la festividad con las Catrinas y el Día de los Muertos y todo eso, nosotros no hacemos esa parte, o sea, celebramos Halloween como algo muy americano, ¿verdad? Que viene del norte de América, pero el 1 de noviembre es algo muy peculiar, que es el fiambre, donde la historia cuenta que las personas se reunían en los cementerios a visitar a sus muertos, ¿verdad? Y cuando se juntaban las familias, compartían la comida. Una familia con la otra, dependiendo de quiénes estaban a la par de cada uno. Y el fiambre representa esa unidad de familias, de recuerdos, de todas esas experiencias que se han vivido. Es una comida, es una ensalada fría de muchas verduras, que nosotros al final es como un curtido, que nosotros le llamamos la combinación de todas esas verduras que sueltan como un juguito, más todos los embutidos que aquí en Alemania se conoce como todo lo que son salchichas, chorizos y carnes, y eso se vuelve en una ensalada. Cuando se le echa remolacha, es un fiambre rojo, y cuando no se le echa remolacha, es un fiambre blanco. En lo particular, te digo, a mí esa combinación no es la que más extraña, porque ese curtido, ese juguito a mí no me gusta. Yo ese día como pizza, pero ese día es muy familiar y es como tradicional que toda la familia se reúna y celebren ese día juntos. Aparte también algo que es muy bonito, todos creo que la Navidad a nivel latinoamericano es muy de nosotros, es muy alegre, es una época también que nos une mucho, y yo creo que no solo es en Guatemala, creo que también hay otros países donde lo celebran, pero nosotros sí tenemos eso, las posadas, que se celebran durante 9 días, y es representativo del viaje que hizo José y María, tocando las puertas para llegar a donde nació Jesús, ¿verdad? Y es algo donde va uno de casa en casa, generalmente son las familias o amigos, y donde se cantan canciones de Navidad, donde se comparte el ponche, aquí parecido como un Glühwein, pero nosotros lo hacemos, es una bebida caliente también de frutas, ¿verdad? Que nosotros comemos los tamales, que son comidas muy, muy típicas de nosotros. El tamal en todas las regiones de Latinoamérica se hace completamente diferente. Para nosotros es de maíz con una combinación de salsa de chiles y ya sea pollo, carne o carne de cerdo. También tenemos los paches, que son dulces con ciruela. Los paches son de papa, y hay también tamales dulces que son con ciruela.
creo, está dando hambre, sin temor a equivocarme, que son las épocas más bonitas que nosotros tenemos, y creo que se nos olvidó una foto muy peculiar, pero hay algo que ahorita que estoy platicando contigo me recuerda. Nosotros tenemos una celebración también en la época de los vientos, que es cabalmente en noviembre, también por la época del fiambre, que es la época de los barriletes. No sé si la palabra te suena, que es un barrilete. Un barrilete es eso que cuando hace mucho viento, con palos y astas y eso, formamos un barrilete que vuela arriba. Una cometa. Y que lo vas jalando. ¿Cómo se llama? Cometa. Bueno, como un cometa. Nosotros le decimos barriletes. Y hay un pueblo en Guatemala que se llama Zumpango, donde los barriletes son gigantes y hacen competencias de estos barriletes. Y es algo muy pintoresco, es algo, ¿cómo te dijera yo? La competencia es ver quién de estos barriletes vuela más alto y eso, y son barriletes que tienen por lo menos un diámetro de 5 metros. Wow, debe ser emocionante ver eso. Y sí, ahora que sí, no, es algo que por lo menos digo yo que por lo menos una vez en la vida tuviste que haber ido ahí. Wow, tengo que ir seguramente. Y ahora que tú lo mencionas y explicas qué son los barriletes en la costa colombiana, en Cartagena, de donde yo vengo, también se utiliza esa palabra con el mismo significado, que son las cometas. Y también es muy, muy característico de nuestra ciudad que se eleven barriletes. Y Pao, me llamó mucho la atención lo de las posadas que contabas, que esa fiesta religiosa, porque en mi país no se hace. Se hace, por ejemplo, en México, y eso lo aprendí hace un par de años, cuando nos invitaron a hacer algo que a nosotros le llamamos novenas, que también son 9 días, en donde se ora todas las noches, 9 días antes del 24 de diciembre para recibir al Niño Dios. Y estuvimos unidos con mexicanos que celebraban precisamente esas posadas, que es María y José llegan a la casa a pedir posada. Es una tradición muy hermosa que tuve la oportunidad de compartir, y qué bonito que tú nos los cuentes ahora. Y yo veo, Pao, que tú eres muy religiosa, y que todas las fiestas que nos has mostrado pues tienen algo que ver con la religiosidad. Y qué tan importante es la religión en Guatemala. Bueno, yo creo que nosotros crecimos, sin temor a equivocarme, a que era obligatorio ir a misa los domingos y no podías hacer nada si no habías ido a misa. Yo sí vengo de una familia muy católica, por lo menos en nuestra época de jóvenes era como un must, o sea, tenías que hacerlo, era parte de nosotros, era parte de nuestra identidad como familia. Si no íbamos el sábado en la noche a misa de 5, íbamos el domingo a las 11, y aunque hubieras, ya cuando estábamos más grandes, aunque hubieras salido a parrandear o tuvieras que estudiar o lo que sea, teníamos que ir a misa, ¿verdad? Sí, Guatemala es un país, yo te dijera, muy católico, muy creyente, y muy interesante también, porque yo creo que las comunidades indígenas, entre sus creencias, también son muy religiosos. O sea, si nos interiorizamos un poco en las religiones mayas, donde tienen a sus diferentes dioses y creen en la tierra, el sol, la luna y sus diferentes rituales y todo eso, dependiendo de la agricultura, la lluvia, la creencia con sus animales y todo lo que representa todo eso.
yo creo que no varía mucho de eso que nos representa a nosotros, ¿verdad? De creer en alguien mucho más grande que nosotros y en ese Dios que siempre nos cuida. Sí, es muy importante en toda Latinoamérica. A mí me llama la atención en mi país que, no sé, en las últimas décadas se han creado muchas religiones en Colombia. Yo no sé si eso ha sucedido también en tu país, o tenemos que decir que no es un fenómeno que haya surgido también en Guatemala y que solamente sea la religión católica la significativa para el país. ¿Sabes algo de eso? No, han crecido, o sea, claro que sí, hay otras religiones, hay otras creencias, pues nosotros tenemos mezquitas, tenemos mormones, tenemos de todo, logramos convivir con ellos y hay otras mucho más poderosas con iglesias mucho más grandes, ¿verdad? Que han llamado mucho la atención y que jalan mucha gente, ¿verdad? Considero que las personas siempre buscamos a alguien mucho más grande que nosotros cuando tenemos una necesidad, ¿verdad? Y yo creo que eso ha dado la pauta a que se formen esas diferentes, no sé si son religiones o cultos o no sé cómo llamarle, sin ofender a nadie, ¿verdad? Pero siempre cuando tenemos una necesidad y nos identificamos con algo y eso nos hace sostenernos en esos dos pies, es lo que seguimos, ¿no? Y es posiblemente algunos que eran católicos se han cambiado, o algunos que eran de otra religión se han cambiado a la religión católica porque han encontrado eso que necesitan, ¿verdad? La religión católica, conocemos su historia y de alguna manera siempre hemos sido como que atacados y siempre cualquier cosa, y siempre la religión católica es como la que más bulla a nivel mundial hace, entonces mucha gente pues ya no cree, ¿verdad? Entonces, pero nosotros como familia sí, y sí, yo en lo personal sí, mis 3 hijos pues están bautizados, hicieron la comunión, y aquí en Alemania pues los 3 son acólitos, y cuando se tiene la oportunidad pues vamos a misa, y me da mucha paz de que también de alguna manera ellos sientan esa necesidad de Jesús y lo conozcan a través de sirviendo a la iglesia. Y que precisamente estás aquí en una región que es también católica, y ya más adelante vamos a poder hablar de ello. Me alegra ver como que redondeado esta primera parte de la entrevista donde hablamos de Guatemala. Nos muestras que es un país multifacético, nos hablas de su religión, de sus pirámides, y con eso terminamos, y los invitamos a ver la siguiente parte de esta entrevista con Paola Borgonovo. Gracias, Pao. Gracias a ti, Mónica. Gózate Onda Bacana, el espacio que te invita a explorar y disfrutar de las vivencias de interculturalidad. Me la gozo plena.